Hola Dante, buenas tardes. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Laborales. Este es un espacio que hemos generado junto con Dante para poder conversar acerca de varios tópicos laborales, ¿no? Inicialmente conversábamos sobre jurisprudencia vinculada a un tema específico, luego hemos empezado a indagar poco a poco las instituciones del derecho del trabajo para que tanto empleador y trabajador conozcan cuáles son los derechos que cada uno tiene en este marco de relación laboral. Y el día de hoy hemos querido hacer un pequeño paréntesis, como nos señalaba Dante en la sesión anterior, para conversar sobre algo que va desde un punto de vista social, va avanzando bastante bien, que es la vacunación, que podría mejorar evidentemente, pero frente a lo que nos esperábamos hace un par de meses, quizá hoy el panorama es un poco más auspicioso. Y como no puede ser de otra manera, pues este impacto o esta realidad social tiene un impacto en las relaciones laborales. Y justamente lo que vamos a conversar el día de hoy con Dante es cuál es la incidencia, cuál es el panorama, no solamente a nivel Perú, sino a nivel de otros países, no solamente en Sudamérica, también en Europa, cómo se viene tratando esta temática de la vacunación y la relación laboral, ¿no? Pero antes de ingresar ya a materia, como siempre, las primeras palabras de Dante Botton, mi colega y amigo, en este sábado laboral, ¿no? Hola Elías, no, es un gusto verte, aunque sea de esta forma. Y nada, conversar de este tema ciertamente polémico y coyuntural, ¿no? Que es el tema de la vacunación. Claro, no desde el punto de vista de eficacia de las vacunas y marcas y todo eso, sino desde el punto de vista de cómo la vacunación va o podría impactar en las relaciones laborales, ¿no? Recordemos que la vacunación comienza en el mundo más o menos a finales del año pasado, o sea, en el primer mundo, ¿no? Aquí ha empezado más o menos a finales de febrero. Y claro, la vacunación ha generado una gran esperanza en la humanidad en el sentido de poder disminuir notoriamente los efectos del coronavirus y de la enfermedad que este produce, que es el COVID-19, ¿no? Bueno, el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, que es el COVID-19, ¿no? Entonces, el tema es qué implicancias podría generarse a nivel laboral, un empleador puede obligar a un trabajador a vacunarse o no, qué es lo que dice nuestra legislación hasta el momento, qué podría llegar a decir, qué cosa está pasando en otras realidades, ¿no? Que obviamente, como han empezado su vacunación antes, se han hecho la pregunta antes, ¿no? Que nosotros, obviamente, porque recién estamos, según el último indicador, en el 52-53% de la población, una data que en algunos otros países se había alcanzado hace 3-4 meses, ¿no? Entonces, estos países, que entiendo que hay una presentación que va a acompañarnos hoy, esos países ya se hicieron esta pregunta y la respuesta viene siendo no necesariamente unánime, pero parece, ¿no? Que hay una cierta tendencia que podemos notar en estos países y quizás podríamos recoger esa experiencia para nuestro caso. Correcto, correcto. Y para ingresar un poco en materia, ¿qué te parece, Dante, si vamos primero dando un panorama general sobre lo que existe en otros países, para luego aterrizar en nuestra realidad peruana, qué es lo que tenemos, qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que se puede mejorar? ¿Te parece? Dale. Correcto, correcto. Entonces, vamos con la presentación que hayamos justo hecho una recopilación en torno a este tema, porque como bien señala Dante, pues esta pregunta ya otras latitudes se la han hecho hace algún tiempo porque llegaron a ese punto en donde la reactivación económica ya era viable, ¿no? Era un poco, no solamente necesaria, sino viable desde el punto de vista de la productividad interna. Entonces, curiosamente, uno de los primeros lugares en donde uno quizá no piensa en temas de productividad, ¿no? Como es la Ciudad de Vaticano, se planteó esta posibilidad y lo planteó de una forma un poco dura, ¿no? Porque lo que hace en febrero de este año la Ciudad del Vaticano es establecer que se podía terminar la relación laboral con los trabajadores que no quisieran recibir la vacuna contra la COVID-19.
¿no? Siempre y cuando no tengan impedimentos médicos que no le permiten inocularse, ¿no? O sea, esa era la excepción. Pero la regla general al inicio de la Ciudad del Vaticano era todos se vacunan, trabajadores, todos se vacunan y quienes no se vacunen están en la posibilidad de despedirlo. Y claro, esta noticia, lo primero que se genera en febrero de este año es que, oye, ¿cómo es que la Ciudad del Vaticano puede ser, digamos, tan severa, ¿no? Y a la semana siguiente, el propio Vaticano emite un comunicado y va la aclaración sin modificar la regla, solamente emite un comunicado diciendo que la política que va a seguir es una política no sancionadora. Pero, claro, eso es un comunicado frente a lo que dice la normativa, que básicamente si es que se inoculan, no se vacunan los trabajadores, el empleador tiene la posibilidad de terminar de forma justificada la relación laboral, ¿no? Algo que nosotros conocemos como un despido justificado. Entonces, ese es el primer escenario que nosotros encontramos al momento de ver hacia el extranjero cómo ellos han tratado el tema, si la vacunación de los trabajadores va a ser obligatoria para que puedan regresar al empleo, al empleo o a la empresa, o si es que esta va a ser voluntaria, ¿no? Y la primera vista que tenemos es que tiene un corte obligatorio, quizás matizado por un comunicado, pero valga la redundancia, termina siendo obligatorio desde el punto de vista del empleador frente a los trabajadores, ¿no? Todos se vacunan sí o sí. Y la única excepción, como ustedes pueden ver allí, es salvo que tengamos algunos impedimentos médicos que permitan justificar esta negativa, ¿no? Ese es el primer escenario que tenemos. El segundo escenario, Dante, ¿me puedes ayudar? Es un país un poquito, no, está fuera de nuestra latitud, evidentemente, pero ahí A lo ver, tenemos. he puesto el gobierno de dicho país, eso es, Kazajistán, ¿no? Claro, perdón, perdón. Manifestó, ¿no? El 23 de junio que los trabajadores que no tengan su certificado de vacunación tendrán que llegar a sus centros laborales con una prueba de descarte PCR negativa cada semana, ¿no? Claro. Ese es, lo que pasa es que el gran problema que hoy tenemos, creo yo, para abordar este tema, o sea, más allá de si es obligatorio o no es obligatorio, que es una parte del problema, el tema es que la vacuna ciertamente, lamentablemente, no tiene un 100% de efectividad. Y yo creo que ahí viene el problema porque lamentablemente para las personas que no confían en las vacunas o no creen en las vacunas o ven más efectos adversos o consecuencias posibles en las vacunas que otras, entonces el que no sea 100% efectivo genera un problema, ¿no? Porque si fueran 100% efectivos, básicamente lo que diríamos es, sí, y no solamente 100% efectivo para uno, sino que eviten el contagio. Entonces yo creo que ahí es digamos, el espacio que se le da a la discusión, porque si la vacuna fuera 100% efectiva y absolutamente nadie falleciera por COVID luego de vacunarse, y además se fuera imposible que la persona contagie, yo creo que no habría nada que discutir. O sea, el empleador no tendría, o sea, el trabajador no podría discutirle al empleador ni al Estado la obligatoriedad de la vacuna. No tendría argumento, no hay nada que discutir. Porque si tú, o sea, obviamente el empleador lo que trata de evitar es que el trabajador se contagie y que contagie a los demás. Si eso pudiera ser desde la ciencia comprobable al 100%, no habría nada que discutir porque creo que no habría ningún argumento contra el cual una persona pueda decir, no, no me vacuno, ya lo vamos a analizar por razones religiosas, porque tengo miedo que me haga daño a mí, o porque tengo otro tipo de convicciones y no creo en las vacunas. No habría argumento que valga. Como no es así, lamentablemente, porque la ciencia y sobre todo la medicina es un tema de probabilidades y casi nada es 100% certero, es que se genera ahí un espacio de discusión que es lo que habilita este tipo de conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que se pueden poner la vacuna y efectivamente tienen contraindicaciones para ponerse la vacuna. Y fíjate que era lo que decía el Vaticano en la regla anterior. Es obligatoria la vacuna, salvo que tengas una cuestión médica o un impedimento médico que así lo establezca. Es decir, que por la enfermedad que padezcas o por el estado
en particular de salud que tengas, la vacuna no sería proporcional o establecérsela como obligatoria, ¿no? Claro. Entonces, ese es un primer espacio de gran discusión. ¿Podemos hacer obligatoria la vacuna para aquellas personas para quienes está contraindicada? ¿O los riesgos fueran superiores al beneficio que podría tener el trabajador? Ese es un primer espacio de discusión que el Vaticano ya lo había atendido y que es interesante. Pero fíjate, en la regulación de Kazajistán aborda también el tema de otra manera también inteligente, ¿no? Dice, oye, bueno, si no tienes la vacunación, puedes venir a trabajar, pero, pero la carga que vas a tener es que todas las semanas te tienes que hacer tu PCR. Entonces, claro, ¿por qué es interesante esta regulación de Kazajistán? Porque si luego, entiendo que al final de esta charla podemos hacer un pequeño ejercicio de proporcionalidad, quizás a alguien se le ocurra en el test de necesidad decir que la vacunación no es obligatoria porque otro medio, digamos, que podría, ¿no?, intervenir en menor medida en el libre desenvolvimiento de la personalidad, digamos, del trabajador, podría ser que toda la semana se haga su PCR. No voy a adelantar juicio todavía, pero eso sería un ejercicio interesante, ¿no? Decir, no me vacuno, pero me comprometo a todas las semanas traer mi PCR negativo, ¿no? Eso lo adelantaríamos para ver cómo, mire, fíjate cómo la regulación tiene que tener en cuenta todas esas circunstancias. Ya hay un primer abordaje por parte del Vaticano en el grupo de las personas para quienes estuviera contraindicada, que la verdad, hasta donde yo tengo conocimiento de lo mucho que he leído sobre este tema, ¿no? Porque ya uno para revisando estas cosas médicas, eh, son muy pocas las personas, ¿no? O sea, no es mucha gente la que tiene una contraindicación realmente de la vacuna. Y el otro tema que se puede incorporar a la discusión es el tema de te canjeo, ¿no? Te cambio vacuna por PCR negativo todas las semanas, ¿no? Y a eso le podríamos agregar algo más interesante. Ya estuve enfermo de COVID. Si ya estuve enfermo, mi posibilidad de contagiarme es bastante menor a comparación del resto. ¿El tratamiento tendría que ser también obligatorio de la vacuna en mi caso? Sí, no, bueno, sigamos, porque si no nos quedamos hasta las 8. No, que de hecho es muy interesante y justo es una de las preguntas que quizá lo vamos a plantear hacia el final, ¿no? Justamente viene ahí si todos deberían tener un mismo tratamiento o qué podemos hacer, porque ciertamente no todos están en la misma situación. Y claro, bueno, siguiendo un poco más en el país de las libertades, como es Francia, se estableció el propio gobierno que todos los trabajadores que laboren en el sector salud tenían hasta el pasado 15 de septiembre para recibir la vacuna. Caso contrario, no podían asistir al centro de labores y no iban a recibir remuneración alguna, ¿no? Que digamos, si lo trasladamos a efectos laborales peruanos, es una suspensión perfecta, ¿no? Y no requieres una autorización del Ministerio de Trabajo para que esta ocurra, sino básicamente depende de la voluntad del trabajador, y en ese caso, vinculado al sector salud, que vamos a ver más adelante otros sectores focalizados también por parte de los gobiernos, porque son sectores importantes, en donde el propio Estado, como les decía, el Estado de las libertades, como es Francia, dijo, bueno, aquí hay un tema de salud pública, hay un tema de necesidad superior, no solamente de forma individual, sino de un colectivo. Y en el caso del colectivo de salud, pues con mucha mayor razón, así que todos se vacunan, o si no, está bien, no los vamos a despedir, pero tampoco le vamos a pagar sueldo, ¿no? Que es una práctica Fíjate, que quizás no pueda ser tan interesante. descabellada, ¿no? No, eso es, o sea, ojalá que algún congresista vea este humilde, ¿no?, programa o espacio, porque fíjate cómo de la regulación de otros países podemos aprender, ¿no? Claro, una primera manera de abordar la vacuna es establecerla, porque, ojo, una premisa general de toda esta charla de hoy es que hasta el día de hoy no tenemos una norma legal, obviamente legal, ¿no? Una norma legal que, sí, bueno, una norma, por si acaso, ¿no? Una norma jurídica que establezca la obligatoriedad de la vacunación en el Perú. No hay. O sea, no tenemos una norma que así lo establezca. Puede deducirse o podría reprochar el empleador al trabajador la no vacunación bajo, por ejemplo,
el principio de prevención que está en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese es otro análisis que más adelante viene, ¿no? Pero no tenemos una norma. Y fíjate, lo que está haciendo ya el gobierno francés y el Vaticano también, era establecer la obligatoriedad de la vacunación. Pero en el caso francés, focalizado, como tú bien decías, ¿no? Correcto. Pero qué interesante, porque no termina sancionando el incumplimiento de la vacunación con la extinción del vínculo laboral, Ujú. sino simple y llanamente con la posibilidad de una suspensión perfecta, ¿no? No trabajas, no te pago. Oye, ¿hasta cuándo? Hasta que te quieras, hasta que vacunes. ¿Está bien? Genial. No pierdas el vínculo. Y ese es interesante porque esta también es otro elemento que podría entrar a tallar en la aplicación del principio de proporcionalidad, que tiene que tenerlo en cuenta el legislador. O sea, cuando el legislador, sea el ejecutivo, por delegación de facultades, o sea, el legislador democrático, a través de una ley, tiene que hacer una ponderación de intereses, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hacer una primera posibilidad que el empleador suspenda la relación laboral y pasado determinada cantidad de tiempo, aplique ya la posibilidad de la extinción del vínculo, ¿no? Me parece bien interesante la forma como está regulado en Francia, ¿no? O sea, no extinción, sino suspensión. Ya pues, no te quieres vacunar, no te pago, no trabajas, está genial. Correcto, que es una de las grandes preguntas que tenemos hoy, ¿no? Tenemos varios colectivos que están en licencia con goce o con trabajo remoto obligatorio, y si no se puede hacer trabajo remoto obligatorio, la licencia con goce compensable sigue sumando horas y días, que parecen una historia sin fin, ¿no? Entonces allí por lo menos tenemos una solución de parte del gobierno francés, ¿no? Para no cargar mucho tampoco al empleador como ocurre o como viene ocurriendo actualmente en nuestro país, ¿no? Pero bueno, vayamos avanzando un poco para poder ya ingresar un poco más al detalle de lo que tenemos acá en Perú, ¿no? Rusia, Dante. Aeroflot, la aerolínea nacional de Rusia, esto me hace acordar cuando viajamos para el Mundial. Eh, si hubiera sabido que nuevamente íbamos a esperar 30 años para ir al Mundial, entonces lo hubiese disfrutado más, pero no importa. Suspendió a varios de sus pilotos por negarse a recibir la vacuna y a otros se les obligó a irse de vacaciones sin goce de sueldo. Asimismo, el gobierno ruso exige a las empresas que al menos el 60% de sus trabajadores estén inoculados. Esta regulación, la verdad, me parece, no sé, no me parece racional, la verdad, ¿ya? Porque me parece que no solucionas el problema, me parece que no ataca el problema de raíz, porque esto de que al menos el 60% de sus trabajadores estén inoculados, me parece que es como apuntar una especie de inmunidad de rebaño localizada. O sea, como en la empresa el 60% está vacunado, entonces el 40% no habría esta obligatoriedad. Eh, Me parece que sí. Yo no sé mucho de estadística, pero creo que quienes saben entenderían que esto de inmunidad de rebaño tiene que darse en una cantidad de población importante, relevante, donde la muestra sea interesante, es importante, ¿no? Porque en un centro de trabajo de 100 personas hayan 60 vacunados, no necesariamente significa que vas a garantizar la protección de los otros 40, ¿no? Y por último, ¿por qué algunos sí, por qué otros no? O sea, justamente porque el 60 ya está vacunado, los otros estarían exonerados si también se pueden contagiar. Correcto. No le encuentro aquí mucho sentido, pero fíjate cómo va la vacunación en Rusia también, ¿no? O sea, Así Rusia es un es. país muy particular en Europa, ¿no? Toda Europa casi ha avanzado ferozmente con la vacunación y en Rusia la vacunación anda a paso de tortuga porque no se quiere vacunar la gente, ¿no? Siendo un país que genera la vacuna, ¿no? Que también tiene su Siendo propia un país que vacuna. genera la vacuna. Correcto, sí, sí, sí. Una situación Pero bueno, particular. Pero claro, digamos que, o sea, el tema del porcentaje ya pensando hacia el futuro, ¿no? Puede ser empleado también como una política de Estado para que a su vez la empresa, qué sé yo, otorgue algunos beneficios, algunas facilidades para poder incentivar a los trabajadores a la vacunación. Quizá, ¿no? Quizá, como tú dices, claro, en el claro, examen de claro. necesidad, puede decir, oye, oye, el gobierno me obliga a que por lo menos el 60% de mis trabajadores estén vacunados. Yo solamente tengo el 20%, si no llego a 60 no voy a funcionar. Implementa una Claro, política claro. de incentivos, ¿no? Quizá se hace alguna salida, pero digamos Por que ahí podría venir la racionalidad de la norma, tienes razón. No lo había pensado, pero tiene sentido, ¿no? Decirle, oye, si tú quieres operar, necesitas al 60% de tus trabajadores vacunados.
tú vas y volteas a los trabajadores, ¿quieren seguir trabajando o cerramos el kiosco? O sea, ¿cómo hacemos, no? Nos vamos todos, ¿no? Como hay una famosa frase, ¿no? De algún expresidente, nos vamos todos, ¿no? Entonces, sí, sí, pues tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Y así generas un incentivo bastante fuerte para que el trabajador que duda de la eficacia de las vacunas termine vacunándose. Parece menos intervencionista Mm, y más un poquito de sentido común para todos, ¿no? De una especie de inyección de sentido común para los trabajadores, ¿no? Me parece que por ahí podría venir, ¿no? por ahí puede venir, ¿no? Y bueno, vamos avanzando. Luego tenemos igual otro tema de aerolíneas, ahora en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, Airlines lo que hace es someter a procedimiento disciplinario a 80 de sus empleados, pilotos y auxiliares de cabina por rehusarse a recibir la vacuna, ¿no? Y anunció que iba a imponer en noviembre un recargo mensual de $200 sobre los costes de atención médico a los empleados que no se hayan vacunado, ¿no? Como ahí ya es un poco el tema de la política empresarial, de repente no obligarlos a vacunarse, pero sí, oye, te genera una carga adicional de $200 mensuales por la atención médica porque tu seguro a mí me sale más caro, ¿no? Entonces, tú también tienes que ayudarme, ¿no? Y esto viene no porque yo lo quiera imponer como empleador, sino que tu propia voluntad, eres libre de decidir si te vacunas o no, pero también esa libertad tiene responsabilidades y en este caso tiene una responsabilidad adicional de un sobrecargo de $200. El tema económico a veces es un buen incentivo para tanto empleadores o trabajadores y puedan someterse al cumplimiento de determinadas normas sociales, que en ese caso puede ser la vacunación. Tú Quizá has el tema mencionado, Elías, algo que me ha parecido, oye, la verdad que bien interesante, ¿no? Porque, a ver, si un trabajador se contagia del COVID-19 en el centro de trabajo, lo primero que va a hacer es voltear. Y ojo, por ejemplo, el personal médico ya hay una norma entre nosotros, eso sí no lo había mencionado, pero ahí sí hay una norma entre nosotros que declara que el COVID-19 es enfermedad profesional del personal de salud. Ojo, correcto. pongamos que hay algún médico que no se vacunó y Dios no lo quiera, por no haberse vacunado, tiene COVID grave o severo, termina con secuelas o fallece. La pregunta sería, dentro del punto de la responsabilidad civil, ¿cómo tomar esa decisión de no vacunarse? Podría ser una, una concausa, podría considerarse así, o un supuesto de exoneración o de rompimiento del nexo causal. Correcto. O sea, claro, nadie va a poder decir seguramente a ciencia cierta lo que decíamos, si me hubiese vacunado no hubiese pasado. Claro, pero si vemos las estadísticas, hoy, por ejemplo, que tiene Pfizer, tiene Sinopharm, tiene AstraZeneca, que son básicamente las vacunas que se vienen aplicando en nuestro país, la tasa de eficacia para evitar muertes son bastante altas, ¿no? Eh, llegan al 95, 96%. Entonces, imagínate esa discusión jurídica en un proceso judicial donde se diga, usted, señor, si se hubiese vacunado, tenía 96% de posibilidades de no haber fallecido. ¿Eso es una concausa o es un supuesto de rompimiento del nexo causal? Va a ser muy interesante, ¿no? Va a ser muy interesante analizarlo, cómo esto también tendría implicancias, ¿no? En la decisión de no vacunación también tiene una aplicación en el caso que el trabajador se contagie y tenga graves consecuencias para su vida, ¿no? Correcto, ¿no? Y ya me pongo en la cabeza de un juez peruano, te va a decir, esa negativa tiene que ser expresa o puede ser implícita. ¿No? Ya, vamos al detalle, disculpe, la leguleyada, para decir, no, finalmente el empleador es responsable, ¿no? Pero aquí es un claro punto que tú ya vas anunciando sobre lo que se puede venir después en cuanto a demandas por contagios en el centro en el centro de empleo, ¿no? Pero qué interesante cómo va cada estado, cada incluso aerolíneas o cada empresa va a implementar alguna política interna, ¿no? Por ejemplo, a continuación lo que tenemos es igual, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué nos dice Dante?
Dice, mientras se espera la decisión de la Corte Suprema, se ha determinado dar un plazo de 5 días a los trabajadores del sector de educación para que puedan recibir al menos la primera dosis. Caso contrario, no podrán regresar a sus centros de labores y esos días no serán retribuidos. Para incentivar a las personas a vacunarse, el alcalde de New York ofrece billetes de tren gratuitos, concursos para becas y $100 en efectivo, ¿no? Claro, esa es otra de las discusiones que se vienen, ¿no? Creo que esto tiene que ver con la focalización de la obligatoriedad, ¿no? A mí no me queda duda, como ya lo ha hecho eh, el gobierno francés, por ejemplo, que estábamos analizando, los médicos, me parece que sí habría grandes argumentos jurídicos para establecer su obligatoriedad, por la gran exposición que tienen, no solamente a quienes atienden en áreas COVID, sino quienes, porque atienden a los pacientes. O sea, en general, es una labor asistencial de contacto directo con las personas. La siguiente labor muy importante entre nosotros, que tiene también digamos, este análisis, es el del sector educación. El del sector educación, ¿no? Claro, no hay todavía nada dicho sobre el particular, parece que se iniciaría el otro año, pese a los reclamos que hay, ¿no? De algunos colectivos, ¿no? Que ya desean que el regreso sea ya, lo cual me parece un poco apresurado porque hay que ver, habría que alcanzar por lo menos la inmunidad de rebaño, todavía nos falta bastante, habría que ver un gran desafío de la ciencia, que es el tiempo, duración de eficacia de las vacunas, eso todavía se está investigando. Se ha determinado ya las terceras dosis en Estados Unidos, por ejemplo, para los mayores de 65 años y los inmunocomprometidos o suprimidos, pero se viene el retorno a las clases, porque creo que es un sector que ha sufrido bastante, ¿no? En ese caso, me parece, yo no soy padre todavía, ¿no? Pero si lo fuera, no enviaría a mi hijo si no tengo la plena seguridad que el maestro está vacunado. Y yo como trabajador tampoco iría, ¿no? Como maestro, si no tengo la seguridad que los alumnos están vacunados. Hubo un caso en Estados Unidos que fue notorio, ¿no? Que fue algunos chicos que fueron a reiniciar sus clases y una señora envió a sus 4 hijos de diferente salón y todo lo demás. Los 4 realizaron contagiados, ¿no? En apenas 2 semanas, creo, de clases. Entonces, si eso es así, y eso se puede llegar a producir, porque un ambiente de clases es un ambiente cerrado, con bastantes personas y todo lo demás, creo que la obligatoriedad de la vacuna sí termina siendo una decisión totalmente proporcional, idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, ¿no? Sí, correcto. Es una decisión, y sobre todo en esos sectores focalizados, como tú bien dices, que han sido golpeados, ¿no? El tema sector salud y sector educación, que poco a poco se van reactivando, pero ciertamente tenemos ese riesgo que tú bien indicas. Por ejemplo, en Carolina del Norte, Texas, también hay despidos y sanciones básicamente a trabajadores del sector salud porque se negaban a recibir no la primera, segunda, sino la tercera dosis contra la vacuna, ¿no? Aquí ya vamos al tema de la dosis de refuerzo que bien nos indicaba Dante, que los trabajadores se negaban a recibirla, ¿no? Entonces allí es otro supuesto, ¿no? No es el tema de que no se quiera vacunar porque de repente no es una antivacuna, por ejemplo, no es parte de su libertad. Dice, no, no creo en las vacunas, pero acá no, acá tenemos a gente que ya se vacunó, que tiene la primera y segunda dosis, pero la tercera ya no la quiere recibir, ¿no? Y claro, ahí también tenemos otro debate a iniciarse, si es que realmente bastaría solo con dos, ya es un tema en donde no solamente van a tener alcance jurídico, sino también un científico, ¿no? Que, en qué tan necesaria es esa tercera dosis, que desde lo que se ha planteado aparentemente sí es necesaria para poder mantener una cierta inmunidad, pero ya en Carolina del Norte prácticamente han asumido de que sí es obligatoria, es necesaria, y si no se coloca la tercera dosis, trabajadores despedidos o suspendidos, ¿no? Texas es un estado especial, ¿no? Sí, Texas es un estado especial, su tasa de vacunación fue bastante baja hasta hace algún tiempo, ¿no?
hasta que obviamente sus propios ciudadanos se comenzaron a dar cuenta, pues que si tú te vas, o sea, vas viendo que familiares, personas cercanas a ti van muriendo, pues entonces ni tonto ni perezoso, pues te comienzas a vacunar, ¿no? Pero claro, ahora viene la discusión, hasta qué punto, eso es otro aspecto de la discusión que tendrá que resolver el legislador, es, ¿haré obligatoria la vacunación, lato sensu, es decir, las dos dosis, luego la tercera, que en Perú ya se está aplicando, ojo, para el personal de salud, y ya se aprobó también para los mayores de 65 años. Yo estoy esperando con ansia que mi mamá se ponga la tercera dosis, ¿no? Estoy contando los días. Este, y seguramente van a ir. Y luego vendrá la cuarta, y luego vendrá la quinta, y luego ya se establecerá con algo más de certeza que es necesaria cada año o cada medio año, ¿no? Una cosa así. Eh, Ese es otro aspecto que el legislador tendrá que abordar, ¿no? Porque no bastará regular, decir, oye, tienes que tener una dosis, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Johnson y Johnson, sino eh, el esquema que hasta ese momento, por ejemplo, la fabricante de la vacuna establezca, se me ocurre, ¿no? Esa podría ser una forma regular, ¿no? Oye, si Pfizer mañana dice que la tercera es insuficiente y se viene la cuarta, bueno, habrá que seguir las indicaciones que el propio productor establece. Si Johnson Johnson primero fue entusiasta con una dosis y ahora también va a dar refuerzo de su primera dosis, entonces también lo mismo, ¿no? AstraZeneca y todo lo demás, ¿no? Creo que eso sería lo que podríamos extraer como lección de esta forma de regular las cosas en Texas. Claro, además que recordemos que son vacunas, o sea, de repente cuesta mucho reconocerlas, pero son vacunas de emergencia, ¿no? Se va avanzando con lo que se tiene y ya luego se va haciendo una especie de control de daños para ver qué tan bueno o qué se puede mejorar dentro de esta vacuna. Y claro, por eso va cambiando tanto, ¿no? Y aquí, Dante, en Costa Rica parece que tenemos algo ya un poco más avanzado. Claro, en Costa Rica, que nos dicen nuestros amigos, se exige la vacunación contra la COVID a los trabajadores del sector público. Esa es otra forma interesante que veo que está pasando, ¿no? Diferencias sector público de sector privado. En lo particular, yo no le encuentro ninguna justificación constitucional, ¿eh? Ninguna. Porque el hecho que seas trabajador estatal, acá sí lo que vamos a poner en una balanza es la seguridad y la vida, o la integridad física, la salud y la vida de las personas, versus la posibilidad de elegir libremente, de no poner, ojo, hay que tomar en cuenta que hay tratados internacionales que regulan el derecho de las personas a no ser o a no inocularse lo que no deseen inocularse, ¿ah? O sea, eso no es tampoco, es un tema de bioética, etc. O sea, esto tiene una regulación internacional. Claro que cuando se hizo esta regulación nadie esperaba que hubiera una pandemia que matara a 4 millones de personas, ¿no? Hasta el momento, obviamente. Entonces esa regulación también tendría que ceder frente al acontecimiento actual. Pero a mí me parece que diferenciar entre sector público y sector privado no tiene la mínima racionalidad, es mi opinión. Porque, por ejemplo, en los médicos, oye, ¿qué diferencia hay entre un médico del sector público y sector privado? Atienden ambos a pacientes. Un maestro del sector privado y un maestro del sector público, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Una persona que trabaja en una oficina del sector público y del sector privado, ambos atienden a personas, ambos tienen contacto con otras personas. Y las personas que van a ser atendidas por el sector público son particulares, igual que las atendidas por el sector privado. ¿Dónde está la ventaja? Para mí no tiene sentido, ¿no? Pero no importa. Del mismo modo, dice, se exceptúa la vacunación a las personas que tienen una contraindicación médica que no les permita recibir la vacuna. Claro, dicha medida comenzó a regir desde el pasado 15 de octubre. Claro, ahí viene el tema, ¿no? Sí es, y es una forma en que el legislador tendrá que regularlo muy rápido, ¿no? Porque esto ya se viene. Es, oye, si tú tienes una contraindicación médica debidamente certificada, ¿no? Sabemos en el Perú los problemas que hay con los descansos médicos y los certificados médicos, ¿no? O sea, si no, habrá que ponerle ahí algunos tamices, ¿no? Por ejemplo, que sea una institución pública, que si es sector privado, que sea lo que no debería aceptarse son los certificados médicos particulares, ¿no? Porque ahí quien no quiere vacunarse podría buscar a su médico amigo y que le extienda un certificado médico, ¿no? Tendría que hacerlo algo mucho más institucionalizado, me parece, ¿no? Para que realmente, algo como lo que se hizo para efectos de las enfermedades raras, ¿no? No sé si te acuerdas, sería cuando la vacunación se decía, oye, se pueden vacunar primero, no solamente por, o sea, los ancianos,
las personas del sector salud, los policías, etc., los bomberos, sino aquellos que tienen enfermedades raras. Entonces, había muchos peruanos que decían, ¿cuáles son las enfermedades raras? Y se salió un catálogo de enfermedades, ¿no? Oh, casualidad, estos que eran enfermedades raras comenzaron a ser muy frecuentes, ¿no? O sea, el que menos obtenía una enfermedad rara, ¿no? Qué raro, ¿no? Acá en el Perú hay millones de personas diabéticas, no, pero la diabetes como enfermedad rara es la de tipo Moody, ¿no? Por ejemplo. Todo el mundo se volvió diabético tipo Moody, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se comenzó a verificar que eran certificados de favor, certificados adulterados. Incluso en el centro de nuestra ciudad sabemos que hay un lugar muy conocido en el que se pueden conseguir este tipo de cosas de manera ilegal. Entonces, imagínate, evitar la vacuna sobre la base de un simple certificado médico en nuestro medio es abrir una puerta bastante grande para la exoneración de las vacunas y eso tendría que ser regulado también, ¿no? Y no dejar la puerta tan abierta, digamos, para ese tipo de excepciones. Y claro, lo que trataba de buscar alguna lógica a esos trabajadores públicos y privados, y la verdad que tampoco no le encuentro mucha lógica, ¿no? Que me parecía mucho a ese tema de los días no laborales que sacó el gobierno hace poco, que sí, para el privado sí para el público sí me puedo obligar, pero para el privado sí es algo opcional, ¿no? Pero estamos hablando ya de un tema de vacunación que ese criterio no debería regir, ¿no? Pero sí, al menos tenemos aquí que los trabajadores públicos costarricenses sí van a obligar, ya se están vacunando de forma obligatoria, ¿no? A ver, y aquí ya pasamos a dos pronunciamientos que hemos encontrado, uno del Consejo Constitucional de Francia, en donde sí se ratifica la vacunación obligatoria, ¿no? Donde sí nos dicen que esta vacunación focalizada en el sector salud sí tiene que ser obligatoria y hay un equilibrio entre proteger a la población y la libertad individual de estas personas, ¿no? Aquí, ¿cuál es tu comentario, Dante? Sí, o sea, a ver, si hacemos una ponderación, ¿no? Como todos sabemos, y podemos aquí hacer un ejercicio de esto, diríamos básicamente el test de proporcionalidad nos dice que tienen que haber, en primer término, un fin constitucional, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos que no hay una norma en el Perú que lo establezca expresamente como obligatoria las vacunas, podrá haberlas, ¿no? Entonces, en primer término, sería bueno pensar si el Estado, si el gobierno o el Congreso así lo establece, si esa norma sería constitucional. Para esos fines, tendríamos que entender en primer término si no hay un fin constitucional. Claramente, ¿no? Claramente, la obligatoriedad de la vacuna tiene muchísimos fines constitucionales, ¿no? Preservar la vida de los trabajadores, evitar los contagios, y no solamente los trabajadores, sino también del público en general, de las actividades económicas, ¿no? Porque si bien es cierto, hasta hoy, la vacuna no evita necesariamente el contagio, o sea, que estés vacunado no impide que tú contagies a otra persona, pero hasta donde se sabe, sí reduce, hay una reducción de las posibilidades. Entonces sí termina siendo un mecanismo que coadyuva a evitar más contagios, ¿no? Entonces proteges tanto al trabajador como al público que puede ser atendido por ese trabajador y permite la reactivación económica. Entonces hay un fin constitucional claro. La vacunación, la obligatorización de la vacuna es idónea. Yo creo que los estudios ya a esta altura de la vida son bastante contundentes, ¿no? La vacunación es... eh, ahora, algunos me decían, ¿no? No, es que ha salido un estudio que dice que quienes ya sufrieron de COVID o sufrimos de COVID, ¿no? Ya tenemos un alto porcentaje de protección. Eso no es tan cierto. En realidad, hasta el día de hoy, de lo que se sabe, es que la inmunidad híbrida es la que otorga mayor protección. O sea, los que pasaron por el coronavirus, lo vencieron y luego se vacunan. Ese es ya el estado ya excepcional, ¿no? Ese está ya tipo Superman, ¿no? Y aún así sigue siendo falible, ¿no? Sigue siendo falible. Pero la vacunación sí permite, o sea, sí es idónea para lograr este fin. O sea, la vacunación sí es idónea para proteger la vida, la vacunación sí es idónea para salvar la integridad y sí es idónea para proteger a los demás. Entonces, hay una idoneidad en la medida, sí.
es necesaria. Ah, ahí viene la gran discusión, ¿no? O sea, hay otra medida, tu audio estaba apagado, Elías. Este, No, pero, hay otra medida igualmente satisfactoria, digamos, que incide en menor medida en la libertad individual del trabajador. Yo la verdad no la encuentro. O sea, yo no encuentro otra medida. eh, Ahí podríamos jugar con el tema de cómo se regula. O sea, si tú regulas la vacunación y si no te vacunas, facultas al empleador a despedir, yo creo que ahí sí puede caer el test de proporcionalidad, ¿no? En el sentido de que sinceramente sí habría otra medida, ¿no? ¿Cómo sería? Aplicar la suspensión perfecta, ¿no? ujú, No te quieres correcto. vacunar, perfecto, no te voy a obligar, pero no trabajas, no te he despedido. El día que te decidas, bien, Puedes listo. volver a trabajar. Puedes volver a trabajar, pero con un tope, ¿no? Vamos a ponerle un tope porque hay que poner un tope, ¿no? No vas a tener un trabajador ahí un año esperando a ver si se anima o no se anima. Pones un Claro. tope de 3, 6 meses, no se me ocurre. Ah, esa es una medida que incide de menor, de manera menos grave, ¿no? O más leve, si lo queremos ver así, en las libertades del trabajador, ¿no? Entonces él sigue teniendo su vínculo laboral, podría esperar, ¿no? Sin embargo, como el test de necesidad es siempre el más subjetivo, ¿no? Alguien podría decir, sí, pues, pero en realidad no estás logrando el fin que es la reactivación y todo. Bueno, vamos a ponderación en sentido estricto, ¿no? El grado de satisfacción que hay en el derecho interviniente es mayor al grado de afectación del derecho intervenido. ¿Cuál sería el derecho interviniente aquí? La protección de la salud de los trabajadores, de su integridad y de los demás. El grado de satisfacción es alto, medio, o sea, sí, pues es alto, mediano o leve. Es alto. O sea, la vacunación ha demostrado una alta eficacia, ¿no? Más allá de que algunos tengan alguna especie de fetiche por una marca de vacuna, lo cual se respeta, pero más allá de eso, las vacunas han funcionado y están funcionando, ¿no? Más allá ¿no? de fetiche por determinada marca, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero todo funciona. Evitan muerte y evitan hospitalización, que es lo que se quiere. Genial, ¿no? Entonces, en el test de proporcionalidad será un grado de satisfacción alto. En cambio, el grado de intervención que puede haber, ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. ¿Por qué? Porque ahí habrá que analizar, ¿no? Si, por ejemplo, un trabajador tiene una contraindicación para la vacunación, no, pues es que ahí lo que ya estaría poniendo en riesgo sería la vida del trabajador. Claro, se agrava Que mucho. que son muy pocos casos, pero supongamos, entonces por eso mismo el legislador tiene que ser muy inteligente en legislar, porque ahí se puede caer, ¿no? Un juez constitucional te puede decir, no, pues si está en riesgo la vida del trabajador, ¿cómo lo vas a obligar a que se vacune? No se va a jugar la vida, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente. Pero fuera de ese grupo, ¿no? Fuera de ese grupo, por ejemplo, de quienes no desean vacunarse por razones religiosas, el grado de afectación que podría haber, me parece a mí que es medio o leve, Ujú, correcto. mediano, ¿no? No veo a alguien justificando, al menos en nuestro medio, diciendo no, que la verdad que conforme a su credo, así lo establece, o objeción de conciencia, ¿no? Que estuvo de moda, ¿no? La objeción de conciencia, diciendo no, es que conforme a la religión que profesa, prefiere, ¿no? Contagiarse y jugar la ruleta rusa, que es el contagio, ¿no? Porque eso es lo que realmente pasa, ¿no? Juegas una ruleta rusa, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, ¿no? Entonces, no veo a un juez justificando eso solo por el hecho de esta especie de discrepancia o afectación del credo, ¿no? Correcto. Correcto. Me parece totalmente claro el razonamiento y quizá, como en alguna oportunidad el tribunal ha hecho en ese análisis, decir que por lo pronto es la medida que mejor protege, ¿no? Ya luego lo veremos si es que realmente es así o no. Como me parece que fue el tema de la pastilla del día siguiente o algo así, donde el Claro, tribunal claro. analizaba esto del tema de hoy. La respuesta científica hoy me dice que sí es necesaria, ¿no? Ya más tarde veremos si es que hay otra evidencia científica que me dice lo contrario, analizaré con nosotros también la constitucionalidad de la medida, pero por lo pronto, nuevamente, estamos en una vacunación o con vacunas de emergencia,
por lo pronto tenemos que procurar pues lo que mejor protege a la salud colectiva también. Claro, suponte que mañana saliera pues ya un medicamento que genere un tratamiento altamente efectivo, ¿no? Eh, claro, la discusión sería distinta, ¿no? O sea, ¿por qué obligarías a alguien a vacunarse, por ejemplo, si ya tuvo COVID y reduce intensamente las posibilidades de un recontagio? Porque el recontagio, la reinfección no es un fenómeno generalizado, es posible, pero no es lo que está pasando. Eso es una de las cosas que explica que hoy las cosas en nuestro país estén bastante mejor, porque hay muchísimas personas que nos hemos contagiado de coronavirus. Sí, entonces, no, y más si le sumas la vacunación, eso explica por qué no nos ha golpeado todavía, ¿no? Pero la protección va a ceder, ¿no? Va a ceder. Entonces, si una persona ya se infectó, ya pasó la enfermedad y ya hubiese un tratamiento realmente efectivo, en el caso que se pudiera recontagiar, la obligatoriedad de la vacuna podría ceder, ¿no? Podría ceder. Correcto, correcto. Bueno, esto es lo que tenemos del Consejo Constitucional de Francia, pero también en Nueva York, lo que ocurrió que también teníamos a favor de un pronunciamiento a favor de la vacunación obligatoria, ¿no? Aquí recordemos que está focalizado en el personal, en este caso para centros públicos, ¿no? Personal del Estado de Nueva York. Aquí se ordenaba la obligatoriedad de la vacunación para este personal y lo que se buscaba, pues, en este caso, era dejar sin efecto esta medida, ¿no? Pero lo que hizo una juez de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, fue negar una medida de suspensión para los maestros, por ejemplo, de las escuelas públicas, en donde ellos decían que esto podía ser perjudicial, ¿no? Ellos no se querían vacunar y fueron una especie de amparo ante la Corte Suprema y esto lo resuelve una juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y dijo, oye, aquí tenemos una medida sanitaria que está destinado para una protección superior, así que nosotros, bueno, yo como juez suprema voy a mantener la obligatoriedad de las vacunas y ustedes tienen que vacunarse, ¿no? Como vemos, Dante pronuncia, desde las medidas de los países hay medidas muy interesantes, pero todos van en un solo horizonte, ¿no? Que es darle un protagonismo especial a la vacunación como un mecanismo, pues, de preservar vidas y preservar la salud de los trabajadores y la colectividad. Y eso ha tenido un rebote en la Corte de Francia y ahora en la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde ya vamos viendo pues que aparentemente la vacunación obligatoria, o por lo menos obligatoria no sancionatoria, como decía el Vaticano, vendría a ser una de las respuestas más adecuadas para ello, ¿no? Y ya con esto vamos ingresando a lo que tenemos hoy en nuestro país, Dante. Tú nos comentabas un poco de que hoy no tenemos una medida específica para decir todo se vacuna, ¿no? Hoy está dentro de la voluntariedad, ¿no? Y lo que tenemos hoy en nuestro sistema normativo laboral es lo que repetía hace un momento, los que pueden hacer trabajo presencial lo hacen, los que no pueden ser porque forman parte de un grupo de riesgo, grupo protegido, hacen trabajo remoto, y si el trabajo remoto es incompatible con la actividad que desarrollan, licencia compensable, una licencia sin fin, ¿no? Como la historia sin fin, una licencia sin fin. Y eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Nuestra legislación es un poco cuadriculada, ¿no? No da mucho margen aparentemente. Con relación a esto, ya frente a la vacunación, ¿tú qué crees qué herramientas se podrían implementar, por un lado, y por otro, qué herramientas tenemos para poder utilizar, sea que somos trabajadores o empleadores, ¿no? Porque yo creo que la reactivación es una preocupación no solamente de las empresas, sino también de los trabajadores. Sí, a ver, lo que hay que ser totalmente honestos es que ya las licencias con goce ya tienen bastante tiempo, ¿no? O sea, debemos de ser honestos con esto en el sentido de que ya pasó, esperamos, ¿no? Salvo que se creara una variante monstruosa y que escapara todas las vacunas y todo el esfuerzo que ha hecho la humanidad este año y medio por superar esta pandemia volvieran a cero, salvo ese escenario apocalíptico.
mejor no digo estas cosas porque pueden pasar y después, ¿no? Toca madera, por favor, toca madera. Esta es melamina, pero no importa, vamos a tocarla. Salvo ese escenario, poquísimo, muy poco probable, lo más probable es que el COVID se vuelva endémico, ¿no? ¿Qué significa? Que se va a quedar con nosotros conviviendo, no como la gripe, ¿no? Y como otros virus que rondan por ahí y están, ¿no? Entonces, y los repuntes, por ejemplo, que han habido en algunos países han sido significativos, pero repuntes de contagio, más no así de muertes, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, eso te da el mensaje general de que efectivamente las vacunas están haciendo su trabajo. Claramente va a haber una reactualización, quizás salgan algunas nuevas vacunas, incluso por ahí leí que hay algunas vacunas de ADN, ¿no? Que están siendo, ya no de ARN mensajero, ¿no? Sino de ADN. Eso le podría asustar a los que, ¿no? Los El, antivacunas, el ¿no? chip, el chip. Seguramente. Sí, urticaria les podría dar, pero la ciencia ha dado pasos, pero agigantadísimos, ¿no? Entonces, el tema, más allá de todo esto que no sé ya por qué lo dije, es que eh, lo que debemos tener en cuenta es que si se va a volver endémico, eso significa que vamos a tener que convivir con esto y las licencias no pueden ser sin fin, como tú bien dices. Entonces, claro, la licencia con goce de haber fue una respuesta del Estado, de los estados en general, porque no solamente fue el Perú, para Correcto. hacer frente y proteger a los grupos que realmente han sido los más golpeados, ¿no? Alguna estadística te dice que el 80% de fallecidos por COVID son personas obesas, no con sobrepeso, obesas. Ujú. Eh, y el 80% de las personas fallecidas son más de 60 años. Entonces, sí, obvio, claro, habría que proteger a esas personas. Eh, y es lo que ya se hizo. Pero ya pasó un año y medio, o un poquito más, de la pandemia, y el tema es, estas personas vacunadas ya tendrían la posibilidad de regresar a trabajar. El riesgo cero nunca existirá, ¿no? Alguien decía por ahí, no me pongo determinada marca de vacuna porque me puede dar una trombosis. Claro, las posibilidades de que eso suceda son del 0.00005%. Es como que tú no usaras un vehículo porque crees que te vas a accidentar, ¿no? O sea, te vas a chocar. Una Claro. estadística así, ¿no? O sea, no hago esto porque creo que me puede atropellar un tráiler, ¿no? Entonces, claro, las posibilidades de que eso pase, o sea, puede pasar, pero las posibilidades de que eso pase son remotas, muy remotas, ¿no? Entonces, el tema está, oye, ¿la licencia con goce sigue siendo hasta cuándo? ¿Cómo? Habría que, me parece, desde mi punto de vista, ajustar qué consideramos grupo de riesgo. Porque creo que después de año y medio de pandemia, ya los médicos y los estudios que se han hecho sobre el particular ya son capaces de decir quiénes realmente sí tienen una mayor probabilidad de afectación con el COVID. Cuando se dieron los grupos de riesgo fue una aproximación general Ujú. con enfermedades que, claro, uno dice, si tú tuvieras esto, en general tienes mayor riesgo de salud, pero hay que ver al estado de hoy si efectivamente, por ejemplo, los asmáticos, por ejemplo, los que tienen hipertensión, que también están en los grupos de riesgo, por ejemplo, los que tienen enfermedad renal, por ejemplo, y así hacer un análisis, ¿no? Ujú. El índice de masa corporal que se había bajado, ¿no? O sea, se había bajado, eh, pero hoy hay que ver si efectivamente eso sigue siendo absolutamente necesario, sobre todo luego de la vacunación, Correcto, ¿no? correcto. Yo creo que el tribunal de Sunafil, por ejemplo, sí ha ayudado en el sentido de permitir la compensación, ¿no? Porque todo o sea, la remuneración que se paga está supeditada a la devolución del trabajo, o sea, de horas. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, un trabajador que tenía 60 años, estaba prestando servicios en una empresa, ya debe un año y medio de horas. Entonces, ¿de cuánto le tomaría a ese trabajador devolver ese año y medio de horas? Mira, haciendo un ejercicio grosso modo, unos casi 4 años, Al menos. haciendo 4 horas extras diarias. Es imposible de pagar, ¿no? Entonces,
Claro, el pronunciamiento del Tribunal de Sinafil permite esta compensación en el sentido de que si hay una extinción de vínculo laboral, se puede compensar de los beneficios, los adeudos que se tengan. Pero más allá de eso, hay trabajadores que desean trabajar, que están en el grupo de riesgo. Pero como están en el grupo de riesgo y las normas no le permiten al empleador permitirles trabajar, no pueden trabajar. Entonces, hay esta mixtura, ¿no? Hay dos posiciones. Los que son trabajo de riesgo y quieren mantenerse sin prestar servicios, ¿no? Salvo que puedan hacer trabajo remoto, en cuyo caso todo lo que estamos discutiendo tiene sentido, pero la gran mayoría de trabajadores de grupo de riesgo no pueden realizar sus labores presenciales y tampoco pueden hacer trabajo remoto. Es decir, lo único que están generando es deuda, 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 deuda que les va a ser imposible pagar. Y por el otro lado tenemos un buen número de trabajadores también que están catalogados como grupo de riesgo según las normas peruanas, pero desean trabajar. Quien no Correcto. se los permite son las normas, no el empleador, son las normas. El empleador podría, feliz de tenerlos, y es más, quisiera tenerlos, pero cuando voltean y buscan una asesoría legal, No se del doctor puede. Munaico, por ejemplo, o del estudio, entonces, ¿qué le vas a tener que decir? No se puede. Correcto. Creo que ya es hora de repensar si, por ejemplo, si el trabajador ya tiene las dos dosis, permitirle que sí pueda trabajar. O sea, que él tenga que él active, por ejemplo, es una forma regular, ¿no? O sea, si él está de acuerdo y además tiene las dos dosis, ¿por qué vamos a negarle esa posibilidad? Correcto. Y es uno de los puntos, Dante, en donde se produce este efecto inverso que nosotros hace algún tiempo conversábamos sobre el exceso de proteccionismo de las normas laborales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un tema delicado en el caso de las trabajadoras gestantes o lactantes. Sobre todo las gestantes están todavía, digamos, dentro de un periodo que sí, digamos, está dentro del espacio de poder estar en un descanso pre y postnatal, ¿no? Pero imagínate el caso, pues, de una trabajadora que está ocupando un puesto de analista, próxima a ser promocionada a un puesto jefatural, ¿no? Y está en la evaluación, este año le tocaba la evaluación anual para ver si es que se podía ella seguir adelante o de repente quedarse en el puesto que ya tenía. Y bueno, está en el periodo de lactancia, ¿no? Y de acuerdo a la legislación peruana, pues las lactantes no pueden regresar a trabajar, ¿no? Y ella no puede mostrar sus actividades, sus cualidades, sus aptitudes para poder seguir progresando dentro de su propia empresa, ¿no? Porque la normatividad le dice tú no puedes. No le abre un espacio con acuerdo del empleador y el trabajador, no. Simplemente dicen, no, ellos obligatoriamente trabajo remoto y si no pueden trabajo remoto, sencillamente dice compensable. Ya, esta chica, o esta mujer, señora, por la protección, la sobreprotección, no se puede mostrar, no puede cumplir con de repente, algunas políticas adicionales de cumplimiento que tiene dentro de la empresa, no puede generar más comisiones dentro de la empresa, porque sencillamente tienes una norma sobreprotectora que le dice tú no, tú quédate en la casa, ¿no? Que es una norma que puede tener una buena intención, puede sonar genial estar desde casa y percibir un ingreso sin trabajar, prestar servicios de manera efectiva, pero hay unas cosas colaterales que pierdes, ¿no? Ese tema de mostrarte para poder seguir progresando en la carrera, ese tema de seguir vendiendo, seguir generando comisiones, que a la larga es más sueldo para tu familia y para ti. Este tema no se ve en la normatividad y aparentemente tampoco hay mucha voluntad de dejar esa libertad, ¿no? Que tenemos ahí, incluso llegamos a un punto en donde tenemos dos polos opuestos. Por un lado, decimos en nuestra legislación, la vacunación es voluntaria. Quien quiere se vacuna, quien no quiere no. Oye, pero si eres lactante, si te hayas vacunado, no puedes regresar, ¿no? Y tú te quedas en tu casa, te quedas estancada en el puesto que tenías en la empresa, hasta que luego de que el Estado pase la pandemia, sabe Dios cuándo, diga, bueno, las lactantes pueden regresar y recién te puedes mostrar. No puedes perder hasta un año en la progresión de tu carrera básicamente por esta normatividad. Yo creo que ahí también deberíamos tener algún ánimo de flexibilidad, no imponer que todas regresen, pero dejar ese tema pues de libertad, así como permitimos que quienes quieran vacunarse o no sea libre, bueno, también en el caso de las lactantes que tienen un espacio de poder regresar, que lo hagan, ¿no? Si es que ellos llegan a un acuerdo con el empleador sobre eso, pero no tenemos nada de ello, lamentablemente, en la legislación. Claro, qué interesante, ¿no? Porque, a ver, justo ayer caminaba, pues, caminé un ratito por ahí
despejarme un rato, caminaba por donde vivo, y pasé pues por un conocido restobar, ¿no? Que hay aquí en Barranco, y la verdad pues que yo no voy hace mucho a un restobar, ¿no? Desde que empezó la pandemia, básicamente, ¿no? Y pasaba y había bastante gente, ¿no? Bastantes personas. Entonces pasé y ahí me puse a pensar y dije, sí, pues no, claro, entré en razón en el sentido de la gran flexibilización que ha habido por parte del gobierno en cuanto a los aforos y todo lo demás que va de la mano con la cantidad de contagios y hoy no tenemos un estado, digamos, no estamos como, no sé, pues en enero, en febrero, ¿no? Con un estado de salud, digamos, muy golpeado por la cantidad de camas UCI y todo lo demás. O sea, estamos en un momento bastante bueno. Y eso tiene que ir la mano con flexibilización, claro, para el incremento de las labores productivas. Pero también debería ir la mano con lo otro, ¿no? O sea, si hay menos contagios y menos riesgo, y por eso les permites a las empresas funcionar, no totalmente al 100%, pero ya se va acercando en algunos sectores a eso, ¿por qué no permitir también que los trabajadores eh, que lo deseen, aún siendo del grupo de riesgo, presten sus servicios? O sea, si se supone que la lógica es lo permito porque hay menos riesgo, también hay menos riesgo para todos, seas del grupo de riesgo o no seas del grupo de riesgo. Porque lo del grupo de riesgo tampoco es que necesariamente, porque seas del grupo de riesgo, va a pasar algo, sobre todo si estás vacunado, ¿no? Entonces yo creo que habría que flexibilizar. Se está haciendo bien, me parece, en lo de las actividades, poco a poco las empresas, y creo yo que si no hay ninguna ola, esto va a ayudar bastante a la reactivación económica, pero ya es hora de flexibilizar estas cosas desde un punto de vista más científico que preventivo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Insisto, ¿no? Si el virus termina siendo endémico y se sigue quedando entre nosotros, que es lo más probable, Elías, es lo más probable, no hay nadie que haya dicho, no, sí, no, esto se acaba y se acaba a tal fecha, ¿no? No, todo el mundo dice no. Entonces, más aún si no alcanzamos el 100% de vacunación, ¿no? Entonces, si va a ser endémico, eso significa que esa regulación como la que tú dices, de gestante, automáticamente licencia con goce de haber, lo único que va a generar es problemas de contratación para las mujeres, que es el efecto inverso. Correcto. O sea, si por ejemplo tú quieres contratar, no sé, una empresa de retail, por ejemplo, ¿no? En una empresa de retail necesitas, qué sé yo, personas para reponedores, ¿no? Se me ocurre, ¿ya? Reponedores. Y sabes que si son trabajadoras y están en estado de gestación, no van a poder hacer labor presencial y labor remota es para este tipo de negocio casi imposible de hacer. Correcto. Y si hay algo que hacer, ya se está haciendo. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Impidiéndole a la empresa poder contratar trabajadoras mujeres. Y no generas ningún incentivo para que esta decisión no se tome de esta manera. Entonces, como tú bien dices, este proteccionismo termina generando el efecto inverso y impacta en la contratación. Yo creo que ya es hora de establecer esto y solo como ir ya reflexionando en este sentido, las empresas pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse, ¿no? Ya hemos dicho, no hay una norma hasta el momento que los obligue, pero sí puede haber sobre la base del principio de prevención, eh, digamos, por ejemplo, ¿no? Si se está, ya hemos dicho, en el sector salud, es un sector donde ya se ha establecido que es una enfermedad profesional el contagio por COVID, ¿no? Ahí es. Entonces ahí tú dices, yo creo que en atención a que es una enfermedad profesional, tendrías posibilidad de establecer, por ejemplo, en tu contrato, el hecho de que el trabajador se obliga a vacunarse para poder evitar justamente que se contagie, ¿no? Sería casi lo mismo que el uso de EPPs, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Ahí. O sea, si no usas respiradores y estás trabajando en socavón, te va a dar ¿no? Te vas a enfermar
de los pulmones, vas a tener una silicosis, ¿no? Una neumoconiosis, etc., ¿no? Lo mismo. Si trabajas en el sector salud y no te vacunas, te vas a poder enfermar por el alto grado de exposición que tienes. Entonces, sí podría, en ese caso, el trabajador aceptar ese pacto por parte del empleador en el sentido de que exija la vacunación para la contratación. A mí me parece que sí es razonable que un empleador exija la vacunación para la contratación, ¿no? Correcto, correcto. O sea, no solo para ejecutar, sino para, incluso hasta para postular un puesto de empleo, ¿no? O sea, que ya esté vacunado, por lo menos, como bien tú indicas, ¿no? Y sí da para, porque creo que de todas las enfermedades profesionales, la única que está legislada en una ley es esta, la del COVID-19 para el personal de salud, ¿no? Porque después las demás enfermedades profesionales las tenemos en un reglamento, en una resolución ministerial, me acuerdo, que ya data de hace mucho tiempo. Pero sí, 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 sí. Yo creo que también sería plausible hacer esa obligatoriedad. eh, y también yo no le veo mucho problema, por ejemplo, al tema de recolectar información, ¿no? Oye, yo como empleador digo, tengo 100 trabajadores, dígame quiénes están vacunados. Alguno puede decirme que me va a decir que no, y de repente que sí, ¿no? Pero igual yo puedo, de alguna forma, con su número de documento de identidad, que lo tengo registrado en mi base de datos, hacer la búsqueda en el registro público y verificar si está vacunado o no, pero ya por lo menos ahí tienes un tema de incumplimiento por una negativa a una implementación de una política de salud a la interna de la empresa. Que si queremos ver un efecto sancionador, oye, colabora con tu empleador para ver cómo va a planificar el regreso al trabajo, y si tú no colaboras, bueno, puede ser sancionado, ¿no? Para de alguna forma también ir estableciendo o quitando este tema de la mitología de los libertarios de que no se quieren vacunar, ¿no? El tema de la vacunación es importante y creo yo que las herramientas también se pueden empezar a utilizar desde el punto de vista del empleador con el deber de prevención que tú nos indicabas, con esta publicidad de la información sobre los vacunados que también tenemos en el registro público, ¿no? Bueno, qué interesante esto para ir cerrando, porque creo que ya, ¿no? Ya vamos, ya nos hemos tomado determinado tiempo. Es cierto. No, no hay problema. Yo solamente pongo en alerta. Lo que digo es, eh, claro, las empresas hoy, por ejemplo, insisto, ¿no? Ya estamos en el 52-53%, ya se está vacunando a los chicos de 18 años, ¿no? En adelante, según se sabe, la próxima semana ya se va a comenzar a vacunar a los de 12, ¿no? A 18, de 12 a 17, y muy probablemente pronto también a los de 5 a 11, ¿no? Porque ya está muy próxima la autorización de Pfizer, ¿no? Sobre este tema. Eh, pero el tema está, claro, menos mal, el carnet de vacunación es de acceso público. O sea, se puede acceder simplemente con el DNI. Entonces, claro, tú como empleador lo que tendrías que hacer es preguntarles a tus trabajadores si están vacunados. Si el trabajador te responde que sí, y tú haces un cruce de información y revisas la base de datos y verificas que no, eso entre nosotros es una falta grave, porque es entrega de información falsa al empleador, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podrías despedir al trabajador por la entrega de información falsa, ¿no? Porque tú le estás preguntando si está vacunado, te dice que sí, y luego tú verificas y resulta que no estaba vacunado, ¿no? Entonces, hay una mala fe, claro, y con el ánimo de, la norma nos dice generarse un beneficio, ¿no? Claro, ¿cuál sería el beneficio? Pues que el empleador no le cuestione absolutamente nada por no estar vacunado, ¿no? Entonces, difícilmente alguien vaya a decir, no, sí, no estoy vacunado y en el registro sí, ¿no? Creo que ese escenario no sería lógico que suceda, pero el inverso sí. O sea, gente que no quiere vacunarse o tiene alguna reticencia, que te mienta y te diga, sí, estoy vacunado cuando no lo está, ¿no? Entonces, ayuda mucho para esto que el carnet de vacunación sea digital y que sea de acceso, ¿no? Que sea de acceso más o menos público. eh, y esto pueda ser contrastado por los empleadores, ¿no? Que es algo que podría hacerse. Sí, 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 me parece totalmente válido para poder utilizar y empezar a planificar y exigir el tema también de la vacunación. De repente no de una forma directa como el tema de te vacunas o te despido, pero sí por lo menos establecer parámetros diciendo, oye, todos tus compañeros se han vacunado, tú eres el único que no se quiere vacunar.
y esta presión social que de alguna forma termina consiguiendo algunos objetivos frente al tema de vacunación, que es importante. Pero bueno, por lo pronto las conclusiones es que hoy no tenemos una regulación específica que nos diga o se vacunan o los despido, ¿no? O se vacunan o los mando a suspensión perfecta. Lamentablemente no, que sería deseable desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío es sí, ¿no? Y hemos visto la experiencia desde Ciudad del Vaticano, Kazajistán, Estados Unidos, Francia, Rusia, que son países de primer mundo que van estableciendo políticas porque realmente ya es tiempo de ir regresando poco a poco a la normalidad, a una nueva normalidad que se dice, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Volver a reactivarse y no seguir generando horas compensables que nunca van a terminar de pagarse, ¿no? Y allí también yo creo que, paréntesis, debería por lo menos preverse, pues, ¿no? Que la ratificación compense algún tema de las horas o los días pendientes de compensar, ¿no? De alguna forma, porque se sigue pagando beneficios y si bien es cierto, Sunafin nos permite hacer una compensación de las horas pendientes con la liquidación es bastante corta, ¿no, Dante? Son Sí, sí, no, como de hecho, de truncos, hecho. ¿no? Entonces no, Sí, tampoco sí, sí, representa mucho. sí. Así que Mira, pues, y ni siquiera la participación en las utilidades ayuda, porque no ves que ya tienes año y medio más o menos sin trabajar, entonces en el ejercicio 2020, pues realmente que has trabajado enero y febrero, ¿no? Más o menos. Salvo, ¿no? Que, no sé, pues incluso suponiendo que tu empresa reciba el tope de las utilidades y que sean 18 sueldos, igual no te ayudaría mucho que digamos para compensar todo lo que debes, ¿no? Es año y medio ya de trabajo adeudado, ¿no? De horas, ¿no? Son un sinfín de horas, ¿no? El sector público sí sacó su regulación, pero va a tener que ser modificada porque si bien es cierto, en algunas entidades ya se trabaja mixto, no se ha regresado hasta la fecha de manera a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo. Entonces hay muchísimas horas todavía por compensar y se había puesto como fecha límite para la compensación diciembre de este año. Yo creo que fue bastante optimista esa fecha. No, nada que ver, mira, seguimos en lo mismo. Esa norma tendría que modificarse y ampliarse hasta el 2022, 2023, se me ocurre, ¿no? correcto, correcto. Así que aquí hemos dado algunas ideas sobre lo que se puede venir luego en función de experiencia extranjera y vamos a ver cómo se va esto matizando dentro de la legislación. Apenas sepamos algo, apenas nos dateen sobre algunos proyectos, vamos a postearlo por aquí. Y nada, creo que antes vamos cerrando esta sesión que ha sido bastante interesante con la información que nos ha brindado. Sí, bueno, una vez más vemos que el principio de proporcionalidad tiene mucho que ver en materia laboral. No es posible todavía establecer la obligatoriedad de la vacunación. Creo yo que eso no impide, sin embargo, que el empleador pueda, en el contrato de trabajo, por ejemplo, supeditar la contratación a la acreditación de la vacunación. Eso me parece que forma parte de la libertad de contratación por parte del empleador, de la libertad de empresa. Eso es interesante, ¿no? O sea, yo sí podría constitucionalmente, de forma constitucionalmente válida, no decidir no contratar a quienes no estén vacunados. Eso me parece que es totalmente válido. Y los que ya están trabajando conmigo y deciden no vacunarse, lo que podría hacer es, en función del riesgo, por ejemplo, que ellos mismos podrían correr, tomar una decisión respecto de una suspensión perfecta, por ejemplo, ¿no? Habrá que analizarse el caso en concreto, lo que estaría en riesgo, ¿no? Por ejemplo, si es un personal médico y decide no vacunarse y trabaja en área COVID, me parece que es totalmente razonable que el empleador decida, por ejemplo, suspender la relación laboral porque está jugándose la vida del trabajador todos los días, ¿no? Más allá de eso, sí va a ser importante la forma en que el empleador también utilice el contrato para autorregulación de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el trabajador podría, si bien es cierto, en nuestra legislación está prohibida la exoneración anticipada de responsabilidad, sí podrían establecerse, por ejemplo, pautas en las que el trabajador asume de alguna manera, o sea, de manera totalmente expresa, la responsabilidad por la vacunación y exonera de responsabilidad al empleador por algún eventual contagio, o no solo por el contagio, sino por las consecuencias que podría traer el contagio, ¿no? Yo Claro. creo que eso se puede regular, se puede estructurar. No significa que el empleador esté diciendo yo no soy responsable de absolutamente nada, sino que la gravedad de lo que puede generarse en tu caso sí se va
a deber a tu decisión de la no vacunación. O sea, yo no puedo decir, yo no soy responsable de que te contagies en el centro de trabajo. Claro, eso no es jurídicamente posible. Pero lo que sí puedo hacer es, mira, tú decides que si sigues prestando servicios así, sin estar vacunado, y te contagias, la gravedad de lo que pasa en tu salud va a tener mucho que ver con tu decisión de no vacunarte, ¿no? Correcto, ¿no? O por ejemplo, establecer algunos lineamientos, ¿no? Claro, yo sé que hoy, imaginemos, ¿no? Casi son muy pocas personas quienes se atreverían a almorzar en un centro de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, podría establecer, oye, quienes pueden hacer uso del comedor de la Exacto. empresa solamente son las personas vacunadas. Si no eres vacunado, come fuera, ¿no? Y yo puedo establecer, oye, voy a dar una bonificación para la gente que se ha vacunado. Tú no eres vacunado, no accedes a la bonificación. No lo impongo, pero establezco medidas que propicien esa situación, ¿no? Pero eso es parte de la creatividad que se puede implementar a la interna de cada empresa, ¿no? Y también utilizar el tema sancionador en la medida de que sea posible, a través del deber de prevención, como bien ha señalado Dante, ¿no? Pero son medidas que se deben focalizar, se deben establecer en función de cada empresa, de cada estructura, y que sí hay una justificación para hacer un tratamiento diferenciado. No habría un tema de Correcto. discriminación aquí, ¿no? Si es un tema, hay un fin mayor. Pero bueno, Correcto. es un tema muy interesante en realidad que siempre pasa por analizar cada caso en concreto, pero hay unos lineamientos que podemos seguir. Así que vamos dando por cerrado ese tema, Dante, que creo que nos hemos ido un poquito más allá de la hora, como siempre. Bueno, más allá de lo de siempre. Y nada, en la siguiente sesión de sábados laborales vamos a retomar un temita de contratación laboral, que es el contrato de servicio específico y hora determinada, sin perjuicio de complementar con alguna novedad legislativa que pueda venir. Hemos encontrado varios proyectos de ley antes que son muy preocupantes y quizá alguno de ellos podríamos tratarla en la parte final de la siguiente sesión para más o menos encender las luces sobre lo que se está tratando en el Congreso y que a veces no se llega a saber al 100% en la sociedad, ¿no? Y que es importante que lo sepa. Sí, claro que sí, ya se vienen, sí, pues hay varios proyectos de ley en materia laboral, uno peor que el otro, pero lo analizaremos es la verdad, ¿no? Recuerdo yo una llamada, Ujú. voy a ser un poco infidente, ¿no? Pero en el Congreso pasado, alguien me llamó una vez y me dijo, hola Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y yo, sí. Mira, me dice, oye, un favor, necesitamos que nos ayudes a hacer un proyecto de ley. Y yo, un proyecto de ley, ¿ya? Y quien me llamaba era nada más y nada menos que un asesor de un congresista. Entonces yo decía, pero entonces, ¿cómo funciona el mundo? Y dije, o sea, ¿no se supone que los asesores están para hacer los proyectos de ley? Entonces Mm. dije, ya. Otra cosa es que te puedas valer, obviamente, de algunos especialistas y todo lo demás, pero para eso hay un canal institucional, ¿no? Que es Correcto. la búsqueda de una asesoría y etc., ¿no? Pero estos canales informales te hacen dar cuenta de lo mal que trabaja el legislativo. Hago la tingencia que no es este legislativo, pero más o menos ya uno se va dando cuenta, ¿no? Y el ejecutivo ya ni para qué te cuento, ¿no? Es lo mismo. Entonces, eh, si quieres hacer un proyecto en una materia especializada, busca a través de los canales institucionales a quienes más o menos algo saben del tema para que te den ideas y luego tú lo discutes en el canal político que es el Congreso, ¿no? O en el Ejecutivo, por último, por delegación de facultades. Pero hacer las cosas así en estos proyectos que vamos a analizar la otra semana, no sé si nos van a hacer reír o llorar, pero alguna de las dos emociones seguramente vamos a sentir, ¿no? Es cierto, ok. Y quizás sea una de las respuestas, pues, de la calidad de los proyectos que tenemos, porque a veces quizás no logran encontrar al doctor Dante Botton para que los ayude con el proyecto o en el anteproyecto de ley y, pucha, encontramos estas cosas que vamos a analizar en la siguiente sesión de manera complementaria y que sí, sí, da para preocuparse bastante, ¿no? Parece que no se quiere reactivar al fin y al cabo el tema y es esta mirada de flexibilizar un poquito algunas cosas que nosotros queremos dar, parece que se va haciendo un poquito más lejana de cara a lo que tenemos hoy en el Congreso, ¿no? Que es tan, o de repente un poquito menos de lo que tenemos en el Ejecutivo, lamentablemente.
Pero bueno, eso es lo que tendremos en la siguiente sesión, Dante, así que con nosotros será hasta el siguiente sábado. Saludos híbridos para todos, así que tengan una buena semana, una buena semana y muchas gracias, Dante, por tu apoyo como siempre. Un abrazo. Muy entretenidas. Chao, chao. Cuídense todos. Nos vemos.